Esta clase es muy importante porque vamos a hablar del cálculo y diseño de redes de fibra óptica, ¿no? Bienvenido Joel, Oliver, Brian, Dije, bueno, Carlos, Álvaro, Imel, Laura, Rodrigo, Jorge, Franz, Luis, Mikey, Mauricio, Gladys, Dina, Rosario, Ulster, Álvaro y Gary. Todos sean bienvenidos esta noche. Estamos ya prácticamente en la recta final de lo que se refiere a la materia, ¿no? Este y un tema más nos falta. Y es muy importante hablar de lo que es un proyecto en lo que se refiere a fibra óptica, ¿ya? En ese sentido, nosotros vamos a chequear en esta clase lo que sería un diseño de una red, las consideraciones básicas, la instalación de una red de fibra óptica en interiores, las precauciones que se deberían tener y las nuevas tendencias que tenemos en las redes de fibra óptica, ¿no? Esencialmente, cuando hablamos del diseño de una red de fibra óptica, habría muchas consideraciones que tenemos que tomar, ¿no? Ahí en la presentación estamos viendo algunas de las más importantes, ¿no? Para empezar a hacer lo que le dicen los gringos un survey, es decir, estar revisando directamente dónde nosotros vamos a hacer la instalación, ¿no? No solamente dónde, sino cómo. Y tenemos que, por lo tanto, tener protocolos de aceptación, ¿no? Desde la parte de el diseño como tal, ¿no? Muchas veces he visto algunos proyectos que hacen el diseño, pero no toman en cuenta a la gente, ¿no? Y entonces ahí tenemos problemas porque después no quieren que pase por un cierto sector o no toman en cuenta un crecimiento que debería haber, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que se haga por eso lo que es un survey, ¿no? No solamente para lo que es tradicional en este caso, que sería, por ejemplo, la manipulación de la fibra para llegar a un determinado lugar y a una determinada cantidad de gente, ¿no? Que es obviamente lo que nosotros quisiéramos tener, ¿no? En ese sentido también tenemos que seguir una serie de normas. Sí, Ruby, estamos grabando la clase. Una serie de normas estamos tomando en cuenta y manejo de conceptos básicos. Pues, como cualquier proyecto, tiene que haber no solamente el manejo de normas, sino directamente un programa y una forma de seguirlo, ¿no? De lo que serían los planos hasta la parte de la supervisión como tal, ¿no? En ese sentido, para cada etapa del proyecto tenemos que diseñar también lo que serían los protocolos de aceptación, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las etapas de un proyecto de fibra, ¿no? Inicialmente estaríamos tomando en cuenta lo que sería, por ejemplo, la factibilidad, se puede o no se puede realizar este proyecto. Después tenemos que hacer una breve ingeniería de procesos, que en realidad estaríamos hablando de los pasos y las tareas que se tienen que asignar para cada una de las etapas, hacer un diseño básico inicial y lo que sería el diseño a detalle, ¿no? Porque también lo conocen como ingeniería básica e ingeniería de detalle, en la parte de procura de materiales, permisos y autorizaciones, como les decía un momento, las construcciones que tenga que hacer, porque no solamente es tirar fibra y la puesta en marcha como tal, ¿no? Por ejemplo, en lo que sería el enlace óptico, tendríamos que ir de un extremo al otro, como estamos viendo en la clase anterior, ¿no? Desde la OLT hasta la OLT, ¿no? La terminal óptica o de luz óptica, como dice, ¿no? Entonces aquí tendríamos el equipo, tomando en cuenta lo que serían las pérdidas de los conductores, los cables, las conexiones que podemos tener, las distintas empalmes y fusiones que pueden haber, al siguiente panel y bueno, finalmente al otro equipo, ¿no?
La parte de planos, muy importante, tomar en cuenta, ¿no? Por dónde va a pasar nuestra fibra, si va a ser en postes, si van a ir armarios, si van a tener cámaras, si no van a tener cámaras, si vamos a hacer una combinación con cables coaxiales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer esto directamente primero en planos. Luego tenemos que hacer la parte de cálculos, no nos escapamos. Bueno, pero esto es relativamente sencillo, ¿no? Es tomar en cuenta que la potencia recibida tiene que ser mayor a la sensibilidad. Y recordemos que la potencia recibida era la potencia inyectada o la potencia de transmisión menos la cantidad de atenuaciones que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, la atenuación del medio, lo que sería la longitud por la atenuación de la fibra como tal, la atenuación de conexiones, generalmente esto suele ser 2 nada más, ¿no? Donde n va a ser el número de conectores, la cantidad de empalmes, cada 3 kilómetros generalmente, entonces vamos a multiplicar por la longitud que tengamos y directamente lo vamos a poner. Y ponemos un margen de seguridad que hemos dicho que es alrededor de 6 dB, ¿no? Y la ganancia de amplificadores ópticos si es que se necesitara o se tuviera, ¿no? Obviamente tus amplificadores son amplificadores no regeneradores, ¿no? Porque hay dos tipos, amplificadores que van a regenerar y es como si tuviéramos otra vez la señal nuevita, entre comillas, y los amplificadores que no regeneran, que simplemente amplifican la señal, ¿no? Hago notar que cada vez se utilizan menos los amplificadores puros, ¿no? Además ya estamos manejando lo que son, ¿no? Entonces, la sensibilidad es la potencia mínima que vamos a poder recibir, ¿no? Entonces, un cálculo tipo a mano, por ejemplo, que tenemos aquí, es agarramos justamente la cantidad, es un enlace que hay entre La Paz y el Desaguadero, como han descubierto que tienen 117 kilómetros. Vamos a requerir 7 postes, el carrete de fibra óptica cada 5 kilómetros, por lo tanto va a tener, si hacemos una división básica, 23 empalmes. Luego vamos a tener 4 empalmes extra por si acaso, entonces tenemos 27 empalmes, 0,3 dB por 27 empalmes, nos da 8,18 dB, que sería la pérdida total de empalmes, ¿no? Luego la pérdida de fibra va a ser la cantidad de atenuación que tendríamos, que sea 0,10 dB por kilómetro en el caso de esta fibra, por 117 nos da 11,7, sumándolo al anterior, ¿no? Entonces tomamos en cuenta todas las cantidades que hemos calculado y directamente la suma de esto nos va a dar la cantidad de pérdida que nosotros tendríamos, ¿no? Entonces, inicialmente tendríamos que nuestro proyecto, similar al que me han presentado ya, tendríamos directamente la parte de direccionamiento, ¿no? Dónde va a estar el camino o trayecto, ¿no? Dónde van a estar los planos, normas de aprovechamiento de recursos técnicos y económicos, que estarían apoyados en el estudio de campo, que es un documento que va a establecer las reglas a seguir para desarrollar el proyecto y va a definir de manera indirecta costos y tiempos de ejecución. Luego tenemos que analizar la parte de materiales, ¿no? Porque cada producto debe tener una especificación y los proveedores tienen que garantizar el cumplimiento de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde los mismos conectores hasta la fibra como tal, los gabinetes, los conectores finales, los racks, el cable tendido de fibra externa,
etcétera, ¿no? Todo eso entonces se va a guardar directamente en un sumario o en un resumen, si ustedes gustan, donde vamos a tomar en cuenta las velocidades que vamos a tener de bajada, de subida, la longitud de onda que vamos a manejar para ambos casos y al menos 2 o 3 alternativas para poder decidir directamente en el caso del proyecto. En el momento de la construcción, nosotros estaríamos hablando de un documento base donde los que van a instalar, que sería el constructor, y los que van a supervisar, permitan definir efectivamente las normas que se va a instalar, los productos, qué tipo de productos, qué características van a tener los equipos, etcétera, que van a formar parte del contrato mismo de lo que sería la producción. La instalación tendrá que tener un tipo específico de tendido, ¿no? Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de un tendido por riel en movimiento, donde directamente por el cable de guía se va a tener un pequeño tendido. Fíjense que no está estirado como este, sino que estamos hablando de un pequeño paneo, ¿no? Este catenario es importante también utilizarlo, obviamente no utiliza demasiado, pero no tiene que ser tenso, ¿no? Eso por razones obvias de las características, ¿no? Hay otro tipo de tendido donde tendríamos el riel estacionario, ¿no? Y directamente esto se realiza con un vehículo, ¿no? Donde se va a ir insertando directamente de poste a poste la fibra, ¿no? Otro tipo de instalación es la tradicional de tirado, ¿no? Donde se hace mayor fricción en el cable, y hay otro que es la técnica del jetting o trabajarlo por presión, ¿no? Donde nosotros vamos jalando directamente la fibra a través de ductos, ¿no? Por presión, ¿no? Entonces, directamente es como si estuviera siendo chupada por estos distintos ductos, ¿no? En el caso de cables submarinos, se hacen los tendidos utilizando en este caso, por ejemplo, vehículos acuáticos, y el cable va a reposar en lo que sería la superficie, ¿no? Por ejemplo, este es un cable transoceánico que está conectando a Japón con Estados Unidos, donde en cierto punto se van a encontrar ambos y hacen la fusión, ¿no? Se utiliza amplificadores empalmados al cable cada 30 o 50 kilómetros aproximadamente, y en este caso estaríamos hablando de algunos tipos de fibra auto amplificada, ¿no? Como el que teníamos topadas por Herbio. Bueno, no estaría completa esto si no hablamos de precauciones y seguridad. Por ejemplo, tendríamos que tener mínimamente documentos para arrancar el proyecto, comprobación de calidad de materiales, comunicación durante la obra, ¿no? No se olviden que nosotros estamos colocando las comunicaciones, no es que vamos a poder utilizar como estamos acostumbrados un teléfono celular o trabajo por voz IP como WhatsApp, ese tipo de medios, ¿no? Hay que ver ni enviar handys o algún otro tipo de instrumento que no requiera mucho presupuesto y nos permita realizar la comunicación durante la obra. Como decíamos antes, tenemos que tener procedimientos y verificaciones de estos para poder realizar la instalación y los distintos reportes de avance, ¿no? Por ejemplo, en la parte de control, hablaremos de los documentos como tal, que estaríamos hablando, es esencialmente el contrato, donde nos dan las especificaciones técnicas,
o nosotros mismos los tenemos que hacer. Y los planos, como lo que estamos mostrando hace un momento. Programa físico de obras, es decir, cuántas personas, qué material, en dónde se va a empezar, cuánto tiempo va a durar, etcétera. Alguna característica especial, como por ejemplo si vamos a pasar como hace un rato a través de un lago, un mar, un río, o vamos a atravesar una montaña, etcétera, ¿no? Otra cosa importante son los permisos de construcción, por donde se vaya a pasar con la fibra, tiene que haber un permiso, ya sea de la alcaldía, subalcaldía, si no se pasa por una propiedad privada del dueño de esa propiedad, etcétera, etcétera. Y si no hay el permiso, entonces, pues, ni modo, habrá que bordearlo tal vez ese lugar. No, generalmente estos proyectos de integración, cuando es comunicación entre poblaciones, no tienen mayor problema de realizar los permisos, ¿no? O sea, son bastante abiertas actualmente en realizar este tipo de permisos, pero obviamente en el caso de propiedad privada ya es otra cosa, ¿no? Nadie quiere que pase a través de su propiedad, ¿no? Un cable sea de fibra, teléfono o luz, ¿no? En todo caso, siempre hay que concertar con la gente que esté cerca del lugar para que no haya problemas posteriores, ¿no? Sobre esto hay una anécdota que les puedo contar. El año 2000, a fines, 2001, perdón, en el lado chileno, cuando estaban saliendo por Tambo Quemado, la empresa AX, bueno, que en esa época se llamaba AES, tenía como gran pompa estrenando su conexión de fibra hacia afuera, propia, y dejaron de tener contrato con Entel en alguna de las ciudades más importantes como La Paz, por ejemplo, Cochabamba y Santa Cruz, y salían directamente por la fibra. Todo lindo, hermoso, hasta que en el lado chileno, como les decía, la corta, porque justamente un campesino chileno pasa con su tractor por un lugar donde era su zona y lo arruina, pues el cable. Es fácil cortar un cable de fibra con un tractor, ¿no? No tenía la norma que deberíamos haber seguido, que es por lo menos 3 metros bajo tierra, ¿no? Entonces, al estar solamente medio metro, se cortó el lado chileno y resulta que estos cuates han tardado 2 o 3 días. Pero ¿cuál es el problema, no? Estábamos, por un lado, cerca a Navidad de ese año y estaban abriéndose el mercado de las telecomunicaciones, o sea, dos hitos históricos en Bolivia que eran bien importantes, especialmente el último, abrirse el mercado, porque previo a eso, lo único que podía hacer llamadas de larga distancia era Entel. No había otro operador que tenía el privilegio de poder hacer eso. Para resumirlo, se quedó sin conexión a ese en esa época durante 3 días, una multa bastante alta y lo más importante, el crecimiento que estaba teniendo, la aceptación que estaba teniendo frente a Entel, resulta que quedó al canasto y bueno, han visto, Intel sigue siendo casi 20 años después, el proveedor con mayor cobertura en el mercado de telecomunicaciones, especialmente en lo que se refiere a larga distancia, ¿no? Entonces, por eso es importante cumplir normas y reglamentos a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, para la parte de control tendríamos que realizar reporte de pruebas previas de aceptación en planta y realizar lo que son certificaciones de calidad del proveedor. Y obviamente tiene que ser un proveedor calificado, ¿no? ¿A qué me refiero? No nos puede decir Pepito de la tienda de la Colombia, por decirles. No, tiene que ser un proveedor que está certificado ISO 9001 mínimamente y además que tenga una cierta trayectoria en el mercado nacional e internacional, de tal manera que nosotros podamos
si es que hubiera algún problema, solicitar cambio de material o soporte técnico, etcétera, que dependiendo del producto tenga que ser manipulado de tal manera que pueda tener una retribución o tener la certeza de que este material cumple con los requisitos y normas, ¿no? Por ejemplo, digamos, ahí podemos fabricar un patch cord, pero directamente nosotros tendríamos que tener algunas normas, especificaciones que puedan trabajar, por ejemplo, en monomodo o multimodo, con qué pérdidas, la durabilidad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que podamos hacer el seguimiento, decíamos, ¿no? Inicialmente se tendría que hacer una comprobación de instalación previa, ¿no? O sea, en el mismo almacén podemos hacer un reporte de pruebas y una revisión cuando ya está fuera del almacén y esté directamente en obra, ¿no? De tal manera que nosotros podemos hacer un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí hay formas de trabajar con lo que sería la fibra. No se debería hacer el manejo de esa manera. No deberíamos ponerlo echado porque se puede dañar, especialmente el rato de colocarla, ¿no? La forma correcta de colocar los carretes de fibra, por ejemplo, al colocar la estriba, protegerlo correctamente durante y antes de la instalación, en lo que se refiere al almacenaje, ¿no? Entonces, para aceptar y recibir la red, tenemos que hacer una revisión física de materiales instalados, chequear el comportamiento óptico de los elementos de red, cumplir el presupuesto de pérdidas estimado, lo que hemos calculado en un principio, y el cierre de proyectos y la memoria técnica como tal, ¿no? Por ejemplo, chequear que estén bien sujetados. Aquí tenemos un herraje tipo A, por ejemplo. Aquí tenemos un herraje tipo B, también para sujetar la fibra. Herraje tipo farol para la sujeción de fibra. Fíjense que hay un pequeño torchaje aquí. Es cuando se suele hacer empalme. Este es un herraje tipo de brazo, ¿no? Pues aquí está la fibra. Aquí tenemos cada cierto punto, no es por hacerlo divertido ni menos estético, pero directamente aquí tendríamos una reserva de fibra cada ciertos tramos para que cuando se produzcan rupturas, si es que hubiera, no se tenga que estar parchando con un pedacito de fibra, ¿no? Sino que simplemente se estira un pedazo del carrete o pedacito interno que tendríamos para poder hacer la fusión posterior, ¿no? Directamente aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Generalmente yo los mando a dar una vueltita para que puedan chequear esto en la vida práctica. Es lo mismo, digamos, en el caso de interiores, ¿no? Fíjense que tenemos un pequeño lugar de reserva directamente en lo que se refiere a los empalmes de fibra. Lo mismo acá, ¿no? En esta parte enrollada tenemos una pequeña reserva para lo que sean los distintos conectores en el patch panel de fibra, ¿no? Acá igual estamos en los patch paneles de fibra y la correcta conexión en los distintos gabinetes, ¿no? Los elementos de red, ¿no? Por ejemplo, los famosos pigtails, cómo están colocados los distintos acopladores, el kit de almacenamiento de fibra que hemos visto en la diapositiva anterior, el armazón como tal para manejo, los distintos conectores que podríamos tener, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos chequeado en la anterior clase, los distintos tipos de conectores, los patch cores de fibra, simples y dobles, y las mediciones que tendríamos que verificar que efectivamente cumplen con todo lo que hemos calculado en la parte teórica, ¿no? Incluso la parte de acoplamiento, extensiones, conectores, etcétera, ¿no? Las fusiones, los distintos gabinetes que estén colocados donde se debe. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una fusión. Aquí está haciéndose una medición en cada uno de los puntos del gabinete, ¿no?
Y tenemos la fibra óptica bajo medición. Estamos chequeando desde la fuente hasta el medidor como tal. Aquí un ejemplito práctico. No, esto se maneja con el análisis del OTDR que vamos a chequear posteriormente, ¿no? Directamente ahí está haciendo el análisis, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a las nuevas tendencias, estaríamos hablando de fibra hasta la casa y GPON. Ya prácticamente, especialmente con esto de la pandemia, hay bastante instalación en la casa, ¿no? Aquí en La Paz estamos con Intel y Axe que están permitiendo la conexión directamente hasta tu casa con fibra. Y aquí tendríamos la posibilidad de conexiones con pasarelas residenciales y de fibra, ¿no? Incluso tenemos